de Guadalajara en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3,000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. Miscelánea Geográfica. Hablemos de lugares, paisajes y su gente. Miscelánea Geográfica. Un recorrido por la región Sierra de Amula, Costa Sur. Una lectura al mapa de sus valores patrimoniales e identidades. Miscelánea Geográfica. Un espacio para explorar nuestra ubicación espacio-temporal, un retrato de la fisonomía de nuestra tierra a través de las voces de nuestra gente. Miscelánea Geográfica. Bienvenidos. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Como cada jueves, es un placer saludarlos en su programa de Miscelánea Geográfica. Haciendo ruidos en los micrófonos de Radio Universidad de Autlán, nos encontramos el doctor Irineo Martínez Barragán y su servidora Elizabeth Reina. Agradecemos como siempre a todo el personal de la radio por el apoyo que nos brinda para llevar a cabo este programa. Y es en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil y en la operación técnica Aldair Arechiga. También agradecemos a todas las personas que nos escuchan por el 102.3 FM de su radio y a los que nos siguen por las redes sociales. Gracias por acompañarlos en el recorrido de hoy, que hoy nos andaremos dando una escapadita a México Distrito Federal. Y para guiarnos en este recorrido nos acompañan la doctora Josefina Robles Cisneros y el maestro José Gabriel Lujano Robles. Bienvenidos a los dos. Muy buenas tardes, gracias. Hola, muchas gracias, bien, buenas tardes. Gracias a ustedes por estar aquí y los invitamos a que nos acompañen y se pongan en contacto con nosotros y nos dejen sus comentarios, preguntas, propuestas, saludos, aportaciones, todo lo que quieran compartir o comunicar, lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32 o por mensaje de WhatsApp al 317-12-123-25. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radio udg/Autlán y si quieren ver a nuestros invitados es en Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Recuerden que este programa lo hacen ustedes, así que acompáñenos. Doctor Irineo, el micrófono todo suyo. Elizabeth, muchas gracias. Quizás el programa ahorita estoy pensando, a lo mejor debió haberse llamado de el Distrito Federal a Huacapán. O sea, desde allá hasta acá. Normalmente los flujos son al revés, ¿no? Son de lo que le llaman provincia, que está mal dicho, porque pues no somos provincia, somos estados. Eso de provincia se trajo de España, porque la integración territorial de España y de muchos otros países se da a partir de provincias, se llaman provincias, y esto, pues quién sabe cómo les podríamos llamar, pero normalmente
hablamos de provincia y más allá de Cuautitlán, todo es provincia, ¿no? Eso decían y eso dicen los chilangos. Pero una pregunta para el público antes de empezar el diálogo. Bueno, dos preguntas. ¿Qué significa Distrito Federal? ¿Cómo lo traducen? Y dos, ¿cuándo dejó de ser Distrito Federal para convertirse en Ciudad de México? Que el público nos ilustre, porque aquí nuestros invitados no han de saber. Ahí sí. Doctora Josefina, muchas gracias por aceptar la invitación. Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos. A ver, no vamos a hablar de la Ciudad de México, vamos a hablar de el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque las cosas se dan en su lugar y en su tiempo. Y ahorita ya no existe el Distrito Federal, pero existió en sus tiempos de ustedes. ¿Cómo es que usted, doctora Josefina, llega al Distrito Federal y se convierte en una chilanga? ¿Y qué significa eso? Bueno, mira, tanto como chilanga no, pero a mí me llevaron justamente yo llegué al DF el 8 de septiembre de 1958. Ay, Dios. O sea que mis papás nos llevaron. Mi papá pues era un ranchero que de pronto vio que sus hijas mayores, ya estaban 4 allá en el DF, y de pronto él dijo, no, y no vamos a estar separados, nos vamos a ir. Uh-huh. Y entonces pues él, se supone que sus hermanos ya vivían allá desde que se había muerto el papá muchos años antes, y todos le prometieron que le iban a dar trabajo. Entonces él, confiado en eso, dijo vámonos. Entonces ellos se fueron. Nosotros somos 13 hermanos, bueno, éramos 13 hermanos. Igual que en mi casa. Mi papá y mi mamá. Entonces en un tiempo nosotros aquí tuvimos 3 más que eran de un trabajador, pero llegó un día que se los llevaron. Entonces nomás quedamos los 13. Yo soy la novena, uh-huh, ¿verdad? Entonces, pues mi papá se empezó a ir y regresaba de vez en cuando. Duró como 6 meses que iba y venía. Y ya un día, pues que nos íbamos los últimos que quedábamos, que era el más pequeño, que tenía 1 año o menos de 1 año. Otra hermana 2 años más grande que yo, y yo, era mi mamá. Éramos los únicos. Entonces yo no me quería ir. Yo fui con mi tío Salvador, rebelde la Robles, muchacha. Pues siempre nos trataba muy bien. Entonces yo fui con él a decirle que le dijera a mi papá que él quería que yo me quedara con él en su casa. Le digo, hasta puedo quedarme haciendo qué hacer. Y él nomás se rió y me dijo, sí, está bien, mija. Pero pues, lógicamente que a la hora del día de irnos, pues me subieron al autobús y me llevaron al DF. Yo en ese tiempo estaba en la secundaria. Uh-huh. Entonces llegué a la secundaria, como era diferente el inicio, llegamos en septiembre y empezaba hasta a principios de febrero. Entonces todo ese tiempo estuve por ahí. Tenía ahí cerca de donde vivíamos en Tacuba, en la delegación Tacuba, en el lago Ilopango se llamaba la calle. Muy cerca del centro. No, nada de cerca. Ah, ¿no? No. Ah, okay. La calle de Tacuba, México Tacuba, es muy larga. Muy larga, sí. Ajá, hasta Azcapotzalco, desde el centro hasta Azcapotzalco. Es que yo la calle de Tacuba que conozco es la que está en el centro, ¿verdad? Pero hacia afuera. Era la colonia Tacuba en el lago Ilopango, en la calle. Y entonces ahí vivían un hermano de mi papá que tenía unos hijos, más o menos un poco mayores que yo, y al otro lado de donde vivíamos había 2 chicos. Y entonces, bueno, pues ellos me llevaban a dar la vuelta para que conociera, y ahí andaba. Y cuando ya entré a la secundaria, estaba ahí a un lado de donde estaba el colegio militar en aquellos tiempos. Y ellos siempre estaban puestísimos al 6:45 para llevarme en la bicicleta a la escuela.
Y a la hora de la salida ahí estaban puestísimos para traerme de regreso. Y yo decía a veces, ay Dios, no me dejan ni respirar. A veces pues yo quisiera hacer alguna cosa. ¿Qué cosa? Pues por lo menos caminar, ¿verdad? En la calle. Yo estaba acostumbrada aquí a andar caminando. Hacía un recorrido en la mañana de la calle Matamoros a las montañas, de las montañas al Centro Escolar Chapultepec, y del Centro Escolar Chapultepec a las montañas y luego otra vez. Eso porque iba a llevarle un mandado a mi hermana que vivía por ahí. Entonces estaba acostumbrada a correr, a caminar y a hacer mucho ejercicio. Oiga, ¿y cuál fue la impresión de esa gran ciudad cuando usted llega? ¿Qué es lo que más le llamó la atención y le generó miedos y le generó aspiraciones? ¿Qué pensaba aquí que se iba a encontrar y qué se encontró? ¿Cuáles fueron las grandes decepciones y las grandes sorpresas? Bueno, que me gustó mucho, ¿verdad? Que había tanta luz. Y pues acá, pues, la luz era anaranjada en esos tiempos. Entonces, que había mucha luz, que había mucha gente, pero no como ahora. Pero sí, y donde nosotros vivíamos había menos gente. Entonces, realmente de asustarme no me asustaba. Y uno está acostumbrado, pues, a defenderse, ¿verdad? Cuando está uno en los pueblos. Entonces, yo cuando llegué, hubo 2 chicas por ahí que, ay, la pueblerina tonta. No, pues para pronto. Les demostré que no, nada conmigo y se acabó. Entonces me fue muy bien. Y luego tuve un contratiempo porque en educación física pues corrían. Y ya ven cómo se acomodan para salir corriendo. Pues yo en mi vida había visto eso. Entonces llegamos a la hora de la clase y pues que aquí pónganse las que van a correr. Y el maestro, tú, ándale, acá. Y ya me puso ahí. Y yo veía que todas estaban a gatas y yo dije, pues ¿qué van a correr a gatas o qué van a hacer? Pero primero me fijo y ahí estaba yo, lista viendo. Y en eso veo que pues salen todas corriendo y se paran. Y yo también salí corriendo. Y la vuelta eran 100 metros. Pero yo no sabía nada de eso. Y le di la vuelta a toda la unidad, a la cancha de fútbol, y le di la vuelta a la cancha. Y de pronto, como en la tercera vuelta, que veo que la única que daba vueltas era yo. Y de pronto, por allá que me quedo parada. Uy, bien enojado el maestro porque me quedé parada, porque me estaban tomando el tiempo. Ajá. Y después yo no quería correr porque dice, ustedes nomás están burlando de mí, que no sé qué. No. Total que me llevaron a todas las secundarias cercanas y pues en todos lados gané, pero pues ya me enseñaron algunas cosas. Pero cuando se trató de que firmaran mis papás el papelito para que me llevaran más retirado, pues que no me firman nada. Pues como la niña. No me firmaron y pues casi me corren de la escuela. Nada más que hubo un maestro que me defendió y pues ya ahí quedó. Pero sí, eso fue la primer cosa que me dañó un poco, pero relativo, porque se me pasaban las cosas fácilmente. Tenía la memoria no era tan buena como para no olvidar. Entonces la secundaria la terminé muy bien, entré a la preparatoria y en el 61 entré a la preparatoria y resulta que fue cuando vino el cambio de 2 años a 3 años. Y entonces yo no hice los trámites para entrar a la universidad porque se suponía que era automático. Pero como hicieron el cambio, yo no me enteré que había que hacer examen y había que hacer algunos trámites y había que hacer cosas. Entonces me quedé sin ingresar a la universidad. Pero el siguiente año ingresé y pues cuál va siendo mi sorpresa que me ingresaron a tercero de prepa, no a la universidad, porque ya ahora había tercero, ya no nomás segundo. Y bueno, me fui y hice el tercero y ya después
ingresé a la universidad. A estudiar medicina. A estudiar medicina, porque yo desde que tenía 8 años, en una ocasión, mi papá se lastimó una pierna y la tenía infectada. Entonces fue el doctor y lo vio y le dijo, ay, le decían a mi papá el Prieto Robles, ay, Prieto, dice, necesitamos ponerte unas inyecciones nuevas que hay, pero están muy caras. Le dice mi papá, usted mándeme el tratamiento y asunto concluido, pero son en la vena, usted mándeme el tratamiento. Bueno, pues ya le mandó las inyecciones. Y estaba yo por ahí muy sentadita cuando dice mi papá, y lo vi yo, que le dijo a mi mamá que preparara. Antes las jeringas tenían que ponerlas a hervir. Y le dijo, prepárame la jeringa y me la traes. Y ya, se la trae. Y agarra y prepara la inyección. Y luego me dice, ven. Y ya ahí voy. ¿Qué pasó? Y ya me la da. Lávate las manos. Ya. Y me da la jeringa. A ver, fíjate que esté bien pegadito arriba. Ahora fíjate aquí. Y él se agarró así la mano y tenía unos venonones ahí. Me dice, ahora, ¿ves este cordón que está aquí? No, pues sí. Ah, bueno, pues ahí métele la aguja. Despacito. Y cuando salga la sangre, te quedas quieta y luego empiezas a empujarle. Despacito. Y ya, ¿no? Despacito. Y ya, le puse la inyección. Era penicilina sódica, la primerita que se la puse. Tal? Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y vamos a irnos más rapidito porque si no se nos va a acabar el tiempo. Pues, ahorita regresamos. Ahí era para decir que ahí fue cuando decidí ser médico. Muy bien. Y ya estamos de regreso escuchando México, Distrito Federal, con Luis Aguilar. Luis Aguilar, se me hacía conocida esa voz. A ver, hizo la prepa y luego ya anunció que decidió estudiar medicina, estudió medicina, supongo que en la UNAM, y luego, ¿qué más? Continuemos. Bueno, cuando ya por fin ingresé a la universidad, entonces resulta que pues yo tenía 18 años, bueno, 17 cuando entré a la universidad. Entonces, había
había maestros que no me dejaban entrar a clase. Una, porque era la única mujer en 70 hombres. Entonces, y no me dejaba entrar a clases porque no era guardería. Y yo no ayudaba mucho porque yo andaba de calcetas y de bolitas. O sea, parecía una niña pequeña. Entonces, bueno, pues ya cuando iba a 8 meses, yo me desesperé porque dije, pues voy a reprobar 4 materias que no me dejan entrar y yo no quiero estar así. Entonces, pues dejé de ir. Y en ese inter de que dejé de ir a la universidad, pues había una clínica del seguro ahí en la 24 en Eduardo Molina, que hacía cursos de todo, que de flores de media, que de flores de esto, que flores del otro, que de cocina, que del otro, que del acá. Y yo hacía todos los cursos. Y de paso, como yo tenía otra equivocación respecto a que decían que lo más importante era la clínica francesa, bueno, pues un día vi la Alianza Francesa, llegué y vi, y ahí estudiaba uno francés. Entonces me inscribí y estudié francés. Cuando terminé, me gané la beca para irme a Francia, pero allí... Qué presumida, pero bueno. Pues sí, pero esperen, resulta que en tiempo de los cursos y de aquí, que fui para allá y para acá, pues apareció este niño en el 67. Así como hijo. Por arte de magia. Así como por arte de magia. Gabriel apareció en el 67. 20 de octubre del 67 y ahí estaba. Entonces, bueno, pues ahí estaba y yo dije, no, pues con el niño no puede entrar. Y luego fui a ver lo de la beca y me dijeron, no, es que te vas a quedar en la universidad y son 2 o 3 años. No, le digo, pero yo tengo un niño y me lo tengo que llevar. Ah, pues entonces no hay beca. Con niño no hay beca. ¿No traía la torta bajo el brazo? No traía la torta bajo el brazo. Entonces, pues dije, entonces no me queda más que regresar a la universidad. Y justamente estaba en el tiempo de cumplir los 5 años. Si no entraba en ese periodo, ya no iba a entrar. Entonces le hice antesala al rector general durante 27 días. Y pues nomás ahí me tenían y nadie me hacía caso. Ya el día 27 faltaban ya 1 día, 2 días. Y me dice el vigilante, mañana cuando vengas, te quedas allá afuera para decirte por dónde sale el rector, porque él no sale por aquí, por eso nunca lo ves. Y entonces yo voy a entrar y finjo demencia y dejo abierto. Y tú te cuelas para que te los agarres en el pasillo. Sí, lista, pero yo no hice nada, ¿eh? Sí, está bien, a mí ni me conoce, sí, está bien, bueno, ya. Y llego y pues el rector va saliendo y ya me les atravieso y ya le dije que pues yo quería porque había estado y que de eso, y ahí iba yo diciéndole, el otro no me hacía mucho caso que digamos, pero de pronto se quedó de pie y volteé y se me quedó viendo y me dice, a ver si te das una vuelta. No, he dado 27 vueltas en estarlo esperando, de modo que no voy a dar otra vuelta. O me va a aceptar o no. Ay, dice, me salió regañona, miren nomás esta güereja desabrida. Y y agarra y me da una tarjeta y le pone algo en la parte posterior. Para eso ya eran 20 para la 1. Y a la 1 cerraban la ventanilla donde yo tenía que ir. Entonces, al salir, uno de ellos me sostiene del brazo y me detiene y me dice, espérate. Y luego me dice, quítate los zapatos. Y yo dice, porque vamos a correr, si no, no llegamos a la ventanilla. Te voy a llevar, dice, porque si no, no vas a llegar. Y entonces ya me quité los zapatos y ahí vamos corriendo hasta donde estaba la ventanilla. Y llegamos 7 minutos para que cerraran la ventanilla. Y él se metió, pues era jefe, se metió por acá y ya hizo que la muchacha, porque ya había cerrado, abriera la ventanilla. Y luego que me va poniendo, ya me dice, ay, dice, ¿y cómo le hiciste? Dice, para tener tan buenas relaciones, que no sé qué. Y me empezó a decir cosas así. Influyentita. Y que no sé qué. Pero mira, te falló un poco porque te mandaron el horario de presumir.
Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 9 de la noche. Ching. Tenía 2 clases en la mañana y 2 clases en la tarde. Y entonces todo el día me la tenía que pasar en la universidad y me lo llevaba. Para esto él ya tenía 2 años y medio. Y ahí lo cuidaban los compañeros, las secretarias, todo bien. Entonces, pues yo tuve suerte porque entré a un grupo de anatomía, antes era anatomía, no morfología, de una maestra que era hija del jefe de uno de los departamentos y ella quería ser maestra y acababa de terminar la licenciatura. Entonces la pusieron con 5 alumnos así regulares como yo y ella era la sexta. Y cada semana iban o el papá o el padrino a hacernos preguntas y nos traían en la calle de la amargura y luego teníamos cada uno nuestro cuerpo para hacer las disecciones porque pues la estaban cuidando mucho y entonces nos fue muy bien, estuvimos muy a gusto y yo como tenía tanto tiempo y no tenía mucho dinero, un día vi que decía se solicita empleada en una tienda que había enfrente de la universidad, nomás que me tenía que brincar una bardita al otro lado y era una tienda de abarrotes de mayoreo y el trabajo era limpiar. Y entonces ya llegué, el señor pues me dijo no, desde que entré porque iba de blanco. Cae tú y además ¿qué vas a saber? Y la señora se me quedó viendo y me dice, sí, mija, vente. Le digo, y luego le salgo, que tengo clases a tal hora y a tal hora y a tal hora. Y entonces en los intermedios yo vendría a limpiar. Y así estuve trabajando 1 año y medio con esa señora, limpiando la tienda, nos invitaba a desayunar y tenía yo como, pues eran 70 alumnos y yo, que no contaba. Y porque llegaban a preguntar, maestro, ¿cuántos alumnos tiene? ¿O cuántos alumnos le quedan? Decía 70. Y yo levantaba la mano, tú no cuentas. Bueno, está bien. Entonces, así era porque era mujer. Entonces, yo me escogí de amigos 3 que vi que eran medio peleoneros. Y les ayudaba yo mucho a estudiar y a hacer las tareas y a hacer cosas y eso. Y siempre andamos. Ay, cómo me sirvió, porque esos chicos me defendieron de todo. Porque había maestros que luego me daban, ve a mi consultorio por tu calificación, porque yo creo que ya se quedó. En ese tiempo fue cuando cambiaron, en vez de dar número, empezó que NA no acreditado, S es suficiente, muy bien y excelente. Entonces, pues le daban a uno una tarjetita y tenía uno que juntar todas las tarjetitas para ir inscribiéndose a las siguientes materias. Y había veces que andaba yo en los últimos días queriendo conseguir mis calificaciones porque por una cosa o por otra no me las daban. Pero como, pues lo bueno es que siempre saqué buenas calificaciones. Entonces, pues ahí me fue bien porque pues a mí yo no tengo que quejarme de que me hayan faltado, de que nada. Había muchas que sí se quejaban y decían cosas, pero yo pienso que eso está un poco en uno, ¿no? Entonces, pero yo a donde fuera llegaba con mis 3 soldados, entonces tampoco había chance. Y había una maestra que era familiar de una de mis hermanas, era su cuñada. Y un día me presentó al director de ahí de la facultad. Antes, cuando yo entré la primera vez, era escuela de medicina. Cuando yo regresé la siguiente vez ya era facultad de medicina, de que ya le habían cambiado el nombre en los años 60. Entonces, ella me presentó al director y cuando tuve un problema un día, pues fui a verlo y pues tranquilamente me ayudó sin problema. O sea que, pues, y cuando terminé la carrera, pues conseguí para hacer el internado una plaza que era una parte en el centro médico del Seguro Social y otra parte en un hospital pediátrico que pues me fue muy bien a mí en mi internado y en el Inter
algo que se me está olvidando platicar, que hasta pena me da si estuviéramos en estos tiempos. Cuando yo estaba en 5º semestre, me dieron un consultorio del PRI. Yo no lo pedí. Un amigo que tenía un día me pescó por ahí y cuando salí ya tenía el consultorio y tenía que ir a dar consulta. Y yo lo que hacía era desde siempre que íbamos con el doctor que nos dio una materia, íbamos a dar consulta con él. Eso se me facilitó y él dijo, no tienes problema, mira, si tienes problema no le des nunca nada que no sepas qué va a hacer. Y la otra cosa es que si tienes problema de no saber y ves que está malito, me dices, y él iba. Y ahí se sentaba a un lado y se ponía y me escribía lo que quería que le preguntara y lo que le diera. O sea que en realidad yo tuve mucha suerte y estuve muy protegida, pues así limpiamente, sin ninguna otra cosa. Por eso, pues yo realmente he sido feliz. Muy bien, vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y regresamos para que nos hablen de los lugares que hay que visitar en México que aún se conservan, por ejemplo la Cantina del Nivel y otras lugares. Digo, pues ¿a qué vamos a ir al DF, no? Vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en un par de minutos. Y ya estamos de regreso escuchando Sábado Distrito Federal con Chava Flores. Y bueno, una canción que describe todo un día en el DF. Y bueno, ahora continuamos con el maestro. Maestro, ¿usted qué nos puede decir? Para usted, pues con todo lo que contó su mamá, le tocó estar en la escuela de medicina, muy Así joven, todo. Para usted como niño, o sea, ¿cómo era estar cómo veía la ciudad? Mira, buenas tardes a todos. Para mí, de hecho, afortunadamente tuve la oportunidad de vivir en México. Vivir en México para mí yo lo veía como si todos los días puede ser una aventura. Es tan grande la ciudad que, por decirte, cuando ya empezaba yo a salir, que fui muy inquieto desde yo creo que los 10, 12 años, ya andaba para arriba y para abajo con un primo que éramos pues vagos pero sanamente. Por decir algo, íbamos a escuela de música y en lugar de irnos a la escuela de música nos íbamos de pinta, y nuestra pinta era ir a la basílica, que el doctor Irineo quería hablar de lugares que puede ir uno a visitar. La basílica es uno de ellos. Yo lo conocí en una pinta. Fui a la basílica, fui al cerrito, ahí anduve por donde todo subes el cerrito, ahí donde se apareció Juan Diego. Entonces es un lugar muy bonito. Juan Diego no se apareció. Perdón.
No, ¿dónde pasó? Muy bien corregido. Sí, sí. El manto. El manto, ok. Entonces, pues como les digo, para mí era una aventura porque en México es como mágico, por decir, con el metro, que te mueves por toda la ciudad. Me subí en un lugar, por decir, como Indios Verdes, que es una orilla bueno, cuando yo vivía ya era una orilla, ahorita ya no, pero es una zona, digamos, popular, y te vas en el metro y sales en la estación de Universidad y llegas a otro mundo. Entonces a mí se me hacía muy bonito y yo de hecho me iba con mi primo y nomás nos íbamos en el metro y a donde salía. Y salíamos, por decir, en la universidad y era como un mundo muy diferente. O salir en el mercado de la Merced, que es otro lugar muy interesante, que ahora uno desde aquí oye de esos lugares y da miedo ir. Pero cuando vives ahí, o sea, como que sí es tu mundo y no te da miedo, lo disfrutas, por decir. Cuando yo estaba pues terminando la primaria, entrando a la secundaria, con ese primo que les platico, tuve un negocio que vendíamos cositas como de Fayuca en ese tiempo, así que carritos, cositas, juguetes para niños, y pues íbamos a comprar a Tepito. Entonces nos íbamos los dos ahí a Tepito y pues era también toda una aventura porque todo el mundo decía, es muy peligroso Tepito, pero no, nosotros íbamos y ahí andábamos como si anduviéramos en nuestro barrio. Entonces no nos pasaba nada, lo conocí, tuve la fortuna de conocer, vivir, andar por ahí en las calles de Tepito, conocer todo ese ambiente del tianguis, que es pues muy interesante y muy agradable. La gente de ahí es muy humana, o sea, ya cuando los conoces te das cuenta de que en su mundo se protegen, se cuidan, o sea, te cuidan, o sea, ya nos sentíamos hasta que nos cuidaban porque como que les caíamos bien y nos decían no se metan por aquí, no se vayan por acá. Entonces es bonito eso. ¿Qué más les puedo comentar? Ir al bosque de Chapultepec, al castillo, o sea, México tiene tantos lugares que no acabaría ahorita de comentarles para todo lo que se puede conocer, pero son lugares pues fantásticos. Eso de ir al bosque de Chapultepec y estar ahí sentado en los parquecitos comiéndote un sándwich y un refresco, y eran los paseos en familia que los disfrutábamos muchísimo. Y bueno, también tuve la fortuna de convivir mucho con mi abuelito. Mi mamá ya comentó algo, la doctora, de Genaro Robles, que le decían el Prieto. Entonces yo viví esa dinámica de estar entre el Distrito Federal y la provincia, porque mi abuelito platicaba todas las aventuras de aquí de Autlán. Entonces pues seguido veníamos. Entonces yo desde niño siempre vivía esos dos mundos, por decir, el mundo de la ciudad con todo eso que les estoy comentando, y el mundo de venir aquí a Autlán, que es de donde es toda mi familia. Yo nada más nací allá, pero soy de aquí. Entonces aquí viví otras cosas. Aquí era venir y jugar que al trompo, que hacer carritos de valeros, que hacer rifles con ligas para ir a matar lagartijas, ahí donde ahorita pues todo lo que es los arroyos, ahí íbamos con los amigos de aquí a andar haciendo todo este tipo de cosas que ya no las hacía. Entonces vivía cosas que son muy de aquí del pueblo, comparadas con cosas que son de allá de la ciudad, muy diferentes. Entonces por eso es que conocí esos dos mundos. Ahorita vamos a ver la transición, cómo es que se regresan, cómo es que usted se viene y la doctora se regresa, pero pues hace falta que nos platiquen un poco más del centro histórico, la Alameda, Palacio de las Artes, el Palacio de Gobierno. Bueno, yo conocí, para darles un referente, el Distrito Federal no sé si de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la novela de Chucho el Roto, que referían muchos lugares, ¿no? Y San Juan de Letrán, y esto y lo otro. ¿Qué nos pueden decir eso, doctora? Bueno, podemos hablar de que allá están los tres bienes culturales que están reconocidos mundialmente, ¿verdad? Que hay en el mundo, hay 35 en total del patrimonio de la humanidad. Entonces tenemos el centro del DF, tenemos Xochimilco, ¿verdad?, que es otro que está muy reconocido, y tenemos los edificios de la UNAM. Entonces cada escuela o cada facultad tiene su edificio, y entre los edificios hay muchos espacios de unas zonas que se llaman islas, y entonces en todo eso hay vegetación, y hagan de cuenta que la UNAM es un pueblo. Entonces
hay una central a donde llegan los autobuses, donde en aquellos tiempos, bueno, pues vendían tortas de a peso, pero así, como las cubanas, ¿verdad? ¿Y las guajolotas? Esas no sé cuáles sean. Bueno, las tortas de tamal. No, a mí no me gustaban las tortas ok. de tamal, porque imagínense, el bolillo, el tamal, nada más frito, y luego el champurrado, o sea, yo no era muy adicta a los azúcares. Y entonces, los carbohidratos. ahí eso sí a mí nunca me gustó. Entonces, dentro de las cosas que podemos visitar, bueno, pues tenemos todo el centro histórico, ¿verdad? Que es muy importante, que están todos los edificios en un área de 40,000 metros. Entonces, pues está todo ahí, el palacio, ¿verdad? Que pues antes se usaba nomás para el sistema judicial, ahora ya se utiliza para vivir. Pero están todas las oficinas ahí, está la catedral, ¿verdad? Que está también ahí a un lado. Y pues en realidad los muchos lugares que hay para visitar, bueno, pues tenemos, por ejemplo, como mencionaba, el bosque de Chapultepec, tenemos el hemiciclo a Juárez, ¿verdad? Que se encuentra ahí en la Alameda Central. Había unos hoteles muy bonitos, sobre todo el Hotel Regis, el Hotel Colón, en la calle de Juárez, que el Hotel Regis pues era una cosa preciosa y cayó cuando fue el temblor del 85, ¿verdad? Y ahí resulta que cuando fue el temblor, pues estaba en el Hospital General con lo del ultrasonido, y iba yo a ayudarles, como pues se murió mucha gente, y qué tristeza cuando dijeron la cantidad, pero ahora sí ya vi por ahí una nota donde dice que se habla de que hubo de 4,000 a 40,000. De modo de que... Un pequeño rango de diferencia. Sí, un pequeño rango de diferencia, porque ahí en el hospital habíamos contado casi 3,000, porque se cayó el edificio de ginecología. No sé si han oído hablar de que había 37 niños que como a los 10 días, los sacaron vivos porque estaban en unas cunas que eran de metal, entonces les cayeron los techos encima y quedaron ahí encerraditos. Y todavía hasta cuando yo me vine, ellos se juntaban cada año y hacían una reunión. Ya me vine para acá y ya no supe qué pasó con ellos. Pero sí, entonces tenemos, bueno, pues muchos lugares que visitar, tenemos lo que decía de la catedral, el Palacio Legislativo, y luego allá hay desde entonces un promedio de 190 museos. Entonces podíamos ir a los museos que quisiéramos, y en aquellos tiempos en muchos no cobraban el ingreso. Y el único otro país que tiene más museos que México es Londres. Entonces, bueno, no andamos tan mal, ¿verdad? Son 190 museos y teatros, había muchos. Yo, con una hermana, ¿verdad? Íbamos al teatro cada 8 días. Teatros hechos así en los artistas ahí presentes. Entonces, pues a veces hasta nos regalaban, como ya nos conocían, a veces hasta nos regalaban boletos para la siguiente obra, pero con un requisito de que teníamos que ir en los 3 primeros días. ¿Por qué? Porque son los días en que hay poca gente. Y a veces me regalaban boletos para que yo les diera a los compañeros. Una, no ir con uniforme, y la otra, ir en los 3 primeros días. Y por ejemplo, si iban el primer día, daban un chocolate y un refresco. Si iban el segundo día, daban una sola cosa. Y si íbamos el tercer día, no nos daban nada más que la entrada. Entonces, pues todos íbamos al teatro. Y yo eso lo extrañé mucho cuando me vine, porque, pues les digo, cada 8 días teníamos nuestro día. Yo
dejaba de estudiar porque tenía que ir al teatro y me conocía a muchísimos artistas. Es que es una época emblemática de los 70s. Platíquenos un poco cómo se transformó la ciudad en dos eventos que a usted ya le tocó vivir, a Gabriel no, o estaba muy niño, las Olimpiadas y la matanza de Tlatelolco. Sí, las Olimpiadas, ¿verdad? De la 19 Olimpiada. Ajá. Entonces, ahí estaban preparándose y pues había muchas manifestaciones. En el año 60 se caracterizó, en la década de los 60, se caracterizó por tantas manifestaciones estudiantiles de todas, tanto del Poli como de la universidad. Y había otra universidad por ahí que no me recuerdo cómo se llamaba, pero luego también hacían sus manifestaciones y ocasionaban ciertos problemas. Entonces, cuando iba a ser las Olimpiadas, ¿verdad?, andaban ellos muy activos y pues se juntaron ahí en la Plaza de las Tres Culturas, que está en Tlatelolco. Yo tenía unos amigos que habían ido al cine, pero como era temprano y vieron el montón de gente, eran 3, fueron a oír de qué se trataba. Y entonces uno que es mi amigo y que todavía hasta la fecha de vez en cuando platico con él, pues dice, de pronto, dice, empezamos a sentir que andaban unos helicópteros y yo oía unos chifliditos, por lo que pasó que empecé a ver que se caía la gente y los chifliditos, y entonces yo estaba en la orilla y corrí y me metí abajo de un camión y los chifliditos pues eran los balazos. Vamos a dejarle ahí, en el siguiente corte nos redondea eso, porque vamos a nuestro tercer corte de estación y como qué lástima que ya se va a acabar esto. Vamos a un corte y regresamos.
Y ya estamos de regreso escuchando a Mi Distrito Federal con Rigo Tobar. Y bueno, la cortamos pronto porque el tiempo se nos está yendo muy rápido. Y tenemos mensajes. Macario de Dios, buenas noches. Un afectuoso saludo a los coordinadores e invitados. Ameno programa que siempre impulsa a los radioescuchas a dejar la comodidad corporal para viajar a la velocidad de la luz por el imaginario mental. Ay, muchas gracias, don Macario. Ay, también le debo una disculpa porque nos escribió la semana pasada y ya no nos dio tiempo de terminar con los mensajes, pero muchas gracias porque usted siempre está al pendiente. María Fernanda Retano, excelente programa y saludos a Liz. Gracias, Fer. María Isabel Casillas Martínez, buenas tardes, bonito programa, muy ameno e interesante. Felicitaciones al doctor Irineo y saludos a sus invitados. Gilbert Estrada, saludos a Lujano y a la doctora. Y son todos. Fer, otra vez. Bueno, muchas gracias a todos los que se ponen en contacto con nosotros y qué bueno que nos están escuchando. Bueno, redondeamos lo del 68 y las Olimpiadas. Un minuto. Ajá, les comentaba que mi compañero se metió abajo de un camión y entonces ahí estaba. Y luego cuál va siendo su sorpresa, que de pronto empieza a ver que se bajan puros con botas porque eran los granaderos los de ese camión. Entonces él se fue arrastrando por abajo de los coches hasta que salió a la calle Reforma y ahí le hizo la seña a un autobús que iba pasando. El autobús se medio paró, se subió y se fue. Y ahí anduvo paseándose todo el tiempo que anduvo el camión dando vuelta, él también. Ya hasta que el camión llegó y entregó, le dijo, oye, vale, dice, te diste como 20 vueltas y no me pagaste ninguna, porque pues nomás se subió. Sus zapatos eran de aquellos que tenían un casquillo enfrente, pues iba con los dedos de fuera, de arrastrarse todo el camino, los pantalones todos rotos, ¿verdad? Porque pues todo lo que se arrastró. Y dice, dime dónde te voy a llevar muchacho, pero no me digas dónde tú vives, porque andan buscándolos en sus casas, y yo no sé si tú seas del montón. Y entonces lo llevó con un tío. Entonces él lo dejó, siéntate ahí en el carrito que traía el señor, tocó la ventana, y ahí, ¿quién? No, pues mire, aquí le traigo un muchacho que dice que es su sobrino, usted asómese y lo ve, ahí está. Y ya lo vieron y ya pues, lo pasaron y ya, le dieron las gracias al señor y él se quedó. Él en ese tiempo era del fútbol, del equipo de CU, ya era, estaba en primera división. Sí. Ajá. Nada más que era, pues no de los que jugaban, sino de los que estaban ahí para algún día jugar. Después de eso ya no pudo jugar, porque veía que venía el jugador y él se iba para el otro lado con el balón y entonces lo mandaron mejor con el psiquiatra. Y él toda la carrera estuvo viendo al psicólogo y al psiquiatra por lo que le quedó. Sí. De los otros dos, uno se supo de él como hasta un mes, porque unos señores mayores lo rescataron de que quedó ahí herido, pegado en su puerta, y ellos lo metieron a su casa. Entonces las gentes de arriba les pasaron unas sábanas, entonces hicieron como un columpio en el basurero, por donde tiraban la basura, y entonces ahí lo metían, porque cada rato iban los soldados y volvían a revisar las casas, y ahí lo tenían. Entonces ese apareció por allá como a los 3 meses, porque pues no lo querían, pues tenían miedo y ahí se quedó con los señores, y los hijos de los señores llevaron el cirujano y llevaron varias gentes para que lo atendieran con que se suponía que eran para los papás, y el otro jamás apareció, el tercero. Entonces así hubo muchos, y luego ya pues eso fue el 2 de octubre y el 19, 20 por ahí empezaron las Olimpiadas. Imagínense cómo tenían a los estudiantes, detuvieron muchísimos estudiantes, profesores y de todo. Entonces, pues eso sí estuvo. Y luego ya después en el 70, empezando el 70, fue la novena del Mundial, que también, pues hubo muchas manifestaciones, muchas cosas, y también los pusieron quietos para que no hubiera problema. Entonces, pues salían adelante con sus eventos que tenían que hacer, y pues todo bien. En ese evento del 70 pues fue cuando se conoció a Pelé en México, ¿verdad? Sí, es correcto. Ajá. Entonces
pues así eran las cosas. Y pues yo estudié y trabajé, cuidé mi muchachito y entré al final hice el servicio social aquí a un lado de Manzanillo, en Cualata, que ahora se llama Venustiano Carranza. Luego hice después la especialidad en el Hospital Ciudad Nezahualcóyotl, que era un hospital grande que tenía 7 centros de salud y tenía más presupuesto que el Hospital General del Centro, porque tenía presupuesto del Estado de México y de la Federación, y entonces era un hospital de investigación. Y yo estuve muy bien ahí, me fue muy bien y hice la especialidad ahí. Cuando yo empecé, algo raro, había un director que tenía una especialidad que decía de medicina integral. Entonces teníamos que hacer un año de gineco, 3 de medicina interna y 1 de cirugía. Entonces yo me había pedido medicina interna, pero luego me dijeron, no, tú, como había 2 maestros ahí que eran mis amigos, me dijeron, a ti te pusimos en la de medicina integral. ¿Y por qué? Dice, pues también te gusta la cirugía, vas a hacer primero año de gineco. Y para empezar, el jefe de gineco me había ofrecido que me quedara en gineco, y yo le dije, no me gusta. Y cuando aparecí en gineco, pues estaba bravo el hombre. Entonces, pues ya estuve en gineco. Me va a disculpar, nos vamos a quedar en ginecología, y le voy a pedir a Gabriel que nos narre la decisión de venirse acá, y ya están invitados para terminar la historia a otro programa, porque, perdón, es que tengo que cortar así abruptamente, porque, a ver, usted había empezado un poco a platicarnos sobre cómo es que se vienen para acá, y tiene 2 minutos, y se acabó el programa. Ok, muy rápidamente, miren, para mí, siempre les había comentado que yo vivía como en 2 mundos. Y yo poco a poco fui eligiendo, por decir, este mundo, el mundo de aquí, de Autlán, de la provincia, porque para mí era triste ver, por ejemplo, que mi mamá se salía a trabajar a las 5 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. Y aparte, para poder yo verla, tenía que ir a su consultorio, esperarla que saliera, y platicábamos en el camino. Y sacar ficha. Porque si no la vería. Entonces yo dije, eso no es vida, para dedicar, no sé, el 20-30% de tu vida a vivir en un carro en el tráfico en la Ciudad de México, y estoy hablando de una Ciudad de México de hace 10 millones de habitantes, porque cuando nosotros nos venimos había como 14 millones y ahorita hay como 23, 24, entonces hay mucha diferencia, ahora está peor, pero sí fue parte, sentía yo que aquí era mejor la vida que allá, porque ahora después cuando ya vivimos aquí en Autlán, tenía amigos que me decían, oye, pero vas al teatro, vas aquí, vas a esos lugares que puedes ir en la Ciudad de México, y les decía yo, ¿cuánto tiene que no vas al teatro? Y viviendo en la Ciudad de México decían, no, pues como 4 años. Digo, yo fui a Guadalajara el año pasado y fui a tal lugar y iba más seguido yo a cosas que ellos que vivían en el distrito que no las podían disfrutar. Entonces, ¿por qué nos venimos? Para mí, aunque era muy joven, yo por calidad de vida. Creo que para mí me gustaba más. ¿Se es más feliz en Autlán que en el Distrito Federal? Que lo oigan los chilangos. Digamos que en los 2 lugares puede uno ser feliz, pero para mi gusto yo prefiero como disfrutar, más la tranquilidad. Porque allá siento que se pierde mucho de que la gente no disfruta a sus familiares ni a sus amigos porque se la pasan en el tráfico. Es una vida muy rápida y es bonito, por lo que les platicaba, también es como una aventura vivir en el Distrito Federal, donde vas de un mundo a otro y hay muchas incógnitas, pero aquí es un poquito pues mejor para mí. Elizabeth, hágame el favor de cerrar el programa, perdón, pero se acabó el programa. Sí, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ya están invitados para otro programa y continuar con este bonito recorrido. Y pues muchas gracias a la doctora Josefina y gracias al maestro Gabriel por habernos acompañado en este programa, y gracias a todos los que nos escucharon y a los que nos siguieron por las redes sociales. Gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.